Hola, soy Enrique Jiménez y les presento MedRecord, un sistema de inteligencia artificial para automatizar la documentación de consultas médicas en español. El problema que resuelve es concreto. Los médicos dedican entre el 30 y el 40% de su tiempo posterior a la consulta a tareas de documentación. MedRecord transcribe la consulta en vivo mientras ocurre, identifica turnos de doctor y paciente, va extrayendo entidades clínicas como por ejemplo síntomas, diagnósticos, medicamentos, códigos IE10 y en paralelo las va validando contra una base de conocimiento médico usando RAC. Todo durante la propia consulta, no después. La decisión arquitectónica central fue apostar por streaming en tiempo real desde el inicio, no como funcionalidad agregada. Eso habilita el caso de uso que diferencia el sistema. Alertas de interacciones medicamentosas emitidas en cuanto se detectan, mientras el médico todavía está prescribiendo. El stack estamos utilizando React con TypeScript en el frontend, Node.js con Express y Prisma en el backend del negocio, un servicio de IA en Python con FastAPI que orquesta toda la lógica del modelo, ChromaDB como Vector Store, PostgreSQL como base de datos clínicos, Redis para sesiones y buffer de eventos, y los modelos de OpenAI Whisper para audio, la familia GPT-4o para extracción y Text Embedding 3 Small para embeddings. Todo desplegado en AWS sobre Docker Compose con Terraform para la infraestructura. Este es el proyecto final del programa AI LLM Solutions Architects. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar con una demostración funcional, que este es el demo en vivo. Vamos a iniciar con algunos health checks para verificar que el sistema esté funcional. Primero vamos a revisar que efectivamente lo que viene siendo los componentes estén vivos. Vamos a revisar tanto el componente del backend haciéndole un curl a la ruta de salud y nos indica que está corriendo correctamente. Y vamos a hacerle también un curl al servicio de AI que tenemos desplegado, el cual también nos devuelve un estatus saludable y nos indica que dos de los componentes principales, que es la conexión con OpenAI y la base de datos de vectores, está funcionando correctamente. Ahora vamos a acceder al dashboard. Este es el dashboard y la autenticación que utilizamos es por JWT, tokens de JWT. El backend de Node emite el token y el servicio de IA en Python lo valida utilizando exactamente el mismo secreto compartido. Esto está documentado en un ADR, que es el número 3, el cual cubre la integración entre estos dos servicios. La adición por el momento de no usar OAuth ni un proveedor externo en esta versión fue deliberada, simplificar el MVP y dejar la puerta abierta a Azure Active Directory o Cognito en una versión 2. Entonces procederemos a iniciar sesión. Aquí tenemos el dashboard con la actividad reciente del médico, próximas citas, pacientes recientes, accesos rápidos, entre otras. Vamos a ir a los pacientes. El sistema cubre el flujo clínico completo, no solo la parte de inteligencia artificial. Tenemos un crew de pacientes, por ejemplo, aquí podemos crear un nuevo paciente. Tenemos la gestión de citas, para la cual voy a entrar a un paciente y dentro del paciente veo el historial de citas. Y por cada cita se puede abrir una consulta médica. Por ejemplo, esta que está del día de hoy, que es 1 de mayo, la voy a abrir y estamos aquí en el detalle de la cita. Voy a entrar al documento médico y este es el documento médico de la cita. Si nos devolvemos al paciente, noten que el modelo del paciente incluye alergias y condiciones crónicas como entidades separadas. Esto importa porque el extractor de inteligencia artificial las usa después para validar que las prescripciones nuevas no generen contraindicaciones. Y es una pieza clave de seguridad clínica. Regresando a la cita, volvemos a entrar al expediente clínico y aquí es donde está toda la maravilla de la inteligencia artificial en tiempo real. Observamos que hay un botón de transcripción estándar.
Este fue un primer demo que se hizo para determinar la viabilidad del proyecto. Sin embargo, el proyecto que estamos presentando al día de hoy se encuentra en la sección de en vivo beta, donde ocurre toda la integración con los modelos de OpenAI en Whisper, el 4O que ya platicamos, entre diversas otras situaciones que están ocurriendo, y aquí es donde se va a ver todo lo que se ha implementado en el proyecto. Una vez que iniciamos la consulta con este botón de aquí, el frontend hace un post a la API de sesiones para abrir una sesión, recibe un identificador y abre la conexión de streaming hacia el servicio de inteligencia artificial. El audio del micrófono se captura en chunks cortos y se envía continuamente. Del lado del servidor hay un componente clave, el Stream Processor con Silero BAD, detección de actividad de voz, que decide cuándo bufferizar y cuándo enviar a Whisper. Cuando hay voz activa, envía chunks cada 5 segundos para priorizar la latencia. Cuando detecta silencio, batchea para optimizar el costo. Y cuando el silencio se prolonga, no envía nada. Esto está documentado en el ADR 006. Entonces vamos a hacer una demo de cómo existe la transcripción incremental, hablando para el micrófono. El paciente se presenta con dolor intenso de cabeza, cuerpo cortado y temperatura de 38 grados. Se diagnostica con influenza y se receta paracetamol de 500 miligramos, así como jarabe para la tos. Mientras estuve hablando, se observaron 3 cosas. Primero, la transcripción aparece de forma incremental cada vez que termina una frase. Se está usando Whisper en español con un prompt hint con terminología médica para mejorar la precisión en términos clínicos. Segundo, la diarización asigna turnos de doctor y paciente automáticamente. En este caso, como solo yo estoy hablando, me detecta como el doctor. Aquí hubo una decisión de trade-off importante que está documentada en el ADR 005. Evaluamos el uso de Pyanote, el modelo de Machine Learning estado del arte para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, se descartó, ya que requiere el uso de GPU, y en CPU su latencia es incompatible con tiempo real. Implementamos en cambio una estrategia híbrida en 3 capas. Primero, un Audio Feature Diarizer, que analiza features acústicos. Segundo, un LLM Validator con GPT-4 o Mini, que valida atribuciones por contexto lingüístico, como por ejemplo, las preguntas al doctor, síntomas del paciente, etc. Y tercero, un Incremental Diarizer, que mantiene el estado y permite emitir correcciones retroactivas. El resultado, alrededor de 87% de precisión en streaming y 92% tras un refinamiento batch opcional al cerrar la sesión. Todo sin necesidad de GPU a la fecha. Y tercero y más importante que se observó cuando estuve hablando, la extracción de entidades clínicas que ocurre en tiempo real y no al final. Conforme menciono síntomas como por ejemplo el dolor de cabeza, la fiebre, el cuerpo cortado, van apareciendo en esta lista. Si más adelante en la consulta se vuelve a mencionar el síntoma con otras palabras, el sistema utiliza embeddings semánticos para detectar que es la misma entidad y la actualiza en lugar de duplicarla. El componente de Entity Matching usa similitud coseno con 2 umbrales. Por encima de 0.85% se fusiona automáticamente. Entre 0.70 y 0.85% se marca como incierto para revisión. A medida que la consulta avanza, también aparecen diagnóstico presuntivo y, en caso de tenerlo documentado en el RAC, el código CIE10 candidato. En este caso, nos detectó como diagnóstico la influenza. También hay una parte muy importante, que es la pieza crítica del sistema, que son las alertas de validación. Para dispararlas voy a reanudar la grabación. Se receta también ibuprofeno de 500 miligramos y aspirina de 100 miligramos
una vez cada 8 horas. Observamos que aparece una alerta. Ibuprofeno y aspirina, interacción moderada. Y es una severidad mayor. Esto solo es posible porque el procesamiento ocurre en streaming. Si la transcripción y la extracción fueran un proceso posterior a la consulta, esta alerta llegaría minutos después cuando el médico ya cerró el expediente y firmó la receta. En tiempo real, llega antes de que el médico termine de prescribir. Es la diferencia entre una herramienta de documentación y una herramienta de seguridad clínica activa. La alerta se generó cruzando la extracción en vivo contra el vademecum indexado en ChromaDB. La validación RAC ocurre en paralelo al pipeline principal sin bloquearlo. Ahora voy a proceder a cerrar la consulta. Lo que tenemos como resultado es la transcripción completa con turnos doctor-paciente identificados, que en este momento pues solo hubo uno, ya que fue el doctor. Después, cuando el refinamiento de batch de diarización está activo, las etiquetas finales se reescriben en este momento antes de persistirse. También tenemos la extracción consolidada de lo que viene siendo los síntomas, la prescripción, el diagnóstico y los signos vitales identificados. El modelo de datos del expediente médico que vemos más acá abajo y que no se integró para esta fase de MVP ya tiene los campos para una receta subestructurada, motivo de consulta, examen físico, diagnóstico, plan de tratamiento. La generación automática del borrador SOAP a partir de la extracción es el siguiente paso y es parte del backlog que tenemos para la versión 2. Lo importante es que el médico termine la consulta con la transcripción y la extracción ya hechas, no con una grabación sin procesar, esperando trabajo posterior. Ahora vamos a revisar lo que viene siendo el RAC. Más allá del flujo de consulta, el sistema expone una capa RAC directa sobre la capa del conocimiento médico. Vademecum farmacológico, guías clínicas y el catálogo CIE-10 que están indexados en ChromaDB con embeddings de OpenAI. La vamos a mostrar desde aquí, desde Swagger, porque es la forma más limpia de mostrar la respuesta cruda. Antes de poder ejecutar cualquier petición, recordemos lo explicado anteriormente, donde mencionamos que hay un secreto compartido entre el backend y el sistema de AI, que para poder comunicarse entre ellos requiere la generación de un token JWT para su uso. En este caso lo vamos a generar con un comando. Aquí ya lo había probado anteriormente, pero lo vamos a repetir. Y con esto nos entrega el token que debemos introducir en Swagger para autorizar la petición. Una vez autenticados, vamos a ejecutar una query al sistema RAC utilizando el endpoint de consulta al RAC, que es el de API/B1/query. Vamos a hacer una consulta sencilla que en este caso va a ser ¿cuáles son las contraindicaciones del ibuprofeno? Y lo ejecutamos. El sistema devuelve una respuesta sintetizada. Y lo más importante, devuelve las fuentes con su score de similitud. Esto no es opcional en un sistema clínico. El médico tiene que poder verificar de dónde salió la información. La respuesta es solo tan buena como sus citaciones. Con esto concluimos el demo técnico y procederemos a revisar decisiones arquitectónicas y decisiones técnicas. Regresamos a la presentación. La arquitectura sigue un patrón de microservicios con separación clara de responsabilidades.
Del lado del frontend, en el cliente, tenemos un single page application en React con TypeScript y Byte, que maneja CRUD clínico vía REST y abre WebSockets directos al servicio de inteligencia artificial para la sesión en tiempo real. El backend, que está desarrollado en Node.js, es responsable del dominio clínico: pacientes, citas, autenticación, expedientes, persistencia con Prisma sobre PostgreSQL. Es deliberadamente delgado en lo que se refiere a inteligencia artificial. No orquesta modelos, solo los invoca. Por último, tenemos toda la lógica de inteligencia artificial que vive en un servicio de Python con FastAPI, que incluye la ingesta de audio, transcripción, diarización, extracción de entidades, generación del SOAP cuando se implemente, el RAG, validación contra el Vanedecum. La relación de tener este servicio separado en Python de Node.js está documentada en el ADR 003. El ecosistema de Python es muy maduro para inteligencia artificial. Tenemos Whisper, Raga, Resembler, ComadreB y no tiene paralelo en Node. Finalmente me gustaría comentar un poco sobre el plano de datos. Tenemos PostgreSQL para metadatos clínicos y de la sesión. Tenemos Redis para la caché de embeddings, el estado de la sesión activa y el buffer de eventos para la reconexión. Tenemos ChromaDB como vector store con los embeddings del Pademecum y las guías clínicas. Y pues también en el diagrama tenemos la parte core de inteligencia artificial, que viene siendo la integración con OpenAI. Procederemos a revisar un poco de las decisiones técnicas que se han implementado. Estos están en los ADRs. La primera decisión clave fue no usar un solo modelo para todo, sino una estrategia de 3 tiers o 3 capas, documentado en el ADR 001. Primero, la capa FastChip, que usa GPT-4o Mini para variaciones rápidas, detección de información personal identificable, verificación de formatos JSON, clasificaciones simples. Luego tenemos el balanceado, que usa GPT-4o, modelo principal para extracción estructurada y de series. Y por último la Premium, GPT-4 Turbo, fallback para los casos complejos o cuando GPT-4o falla en generar un JSON válido. El trade-off real es costo contra precisión. GPT-4o Mini es 16 veces más barato que GPT-4o, pero en nuestras pruebas tuvo 18% de error en extracción de dosis médicas, versus 3% de GPT-4o. En medicina ese diferencial no es aceptable como camino principal. La decisión fue GPT-4o como baseline, GPT-4o Mini solo para tareas no críticas y degradación automática solo si el budget mensual supera el 80%. Esto nos mantiene en alta calidad por defecto y nos dará un red de seguridad de costos. ¿Y por qué no usar siempre GPT-4 Turbo? Porque el costo sería 4 veces mayor con una ganancia marginal de calidad, del 3 al 2,5% de error. La relación costo-beneficio no lo justifica para el 98% de los casos. Sigamos con la siguiente decisión. ChromaDB sobre Pinecone. La segunda decisión fue elegir ChromaDB como vector store en lugar de Pinecone o Weaviate. Esto está documentado en el ADR 002. Evaluamos las 3 opciones contra nuestro contexto: una base de conocimiento de 5.000 documentos, aproximadamente 50.000 chunks vectorizados de 1.536 dimensiones. ChromaDB cubre este volumen sobradamente, con latencias de retrieval entre 80 y 120 milisegundos. Pinecone tiene mejor latencia, sí, entre 50 y 80 milisegundos, pero el cuello de botella real del sistema no es el retrieval, es Whisper. Optimizar el componente que pesa el 0,1% del tiempo total no tiene mucho sentido. El trade-off explícito es que ChromaDB no tiene replicación distribuida ni backups automáticos. Pinecone resuelve eso, pero al costo de $600 anuales. Para un MVP, ese dinero rinde más invertido en una instancia S2 más grande. El ADR define criterios de revisión claros. Si superamos 80.000 vectores o si la latencia del retrieval pasa de 500 milisegundos de forma sostenida o si necesitamos multiregión, revisamos la decisión. Hasta hoy, ninguno se ha cumplido. La siguiente decisión que queremos revisar es la decisión de streaming en tiempo real. Esta decisión es la arquitectónicamente más comprometida,
que fue implementar streaming en tiempo real desde el inicio, con WebSocket bidireccional. Está documentado en el ADR 006. Las alternativas que evaluamos fueron polling HTTP, descartado por latencia de 2 a 5 segundos por request, y server-side events, descartados porque es unidireccional y no permite enviar árbol. WebSocket bidireccional agrega complejidad significativa, gestión del estado de la sesión, persistencia de eventos en Redis, entity matching para no duplicar extracciones, coordinación entre el pipeline principal y el coordinación de validación RAC, pero habilita los casos de uso que diferencian al sistema, como la alerta de interacción que mostramos hace un momento. Una pieza clave de optimización es el Intelligent Buffering con BAD del lado del servidor. Cuando hay voz activa, enviamos chunks cada 5 segundos para priorizar la latencia. Cuando hay silencio entre 2 y 10 segundos, bufferizamos y enviamos en batch para optimizar costo. Cuando hay silencio prolongado, no enviamos nada al modelo. La implementación está en Stream Processors con Celeron BAD. Hay algunas otras decisiones que tenemos por aquí documentadas. La diarización híbrida sin GPU ya la revisamos o ya la comentamos un poco durante el demo. Y la otra es una decisión de compartir lo que viene siendo el token JWT entre los dos sistemas, que también ya la explicamos anteriormente. Resultados medidos. Primero, vamos a presentar resultados medidos no estimados. Las fuentes todas están linkeadas en el repositorio. Primer tema, calidad RAGAS. La evaluación de calidad la hicimos con RAGAS. Ejecución realizada el 30 de abril de 2026. Los resultados se presentan aquí. Leeré algunos y los demás me los pasaré algo rápido, pero son Faithfulness 0.938 con un umbral de 0.80. Esto mide qué tanto la respuesta generada está efectivamente sustentada por el contexto recuperado. Luego el Context Precision tenemos un 1.0 con un umbral mayor al 0.75. El sistema recupera consistentemente los chunks relevantes. Luego tenemos un Answer Relevancy del 0.964 con un umbral superior de 0.75 y un Context Recall del 1.0 donde el umbral era 0.70. Los 4 indicadores pasan con margen. Un caveat importante que está anotado aquí abajo es que el dataset de evaluación tiene 8 preguntas sintéticas validadas por un médico general. Esto es un guardrail de regresión, no una prueba de calidad en producción. La calidad real con consultas médicas reales requiere un dataset mayor y revisión clínica formal. Eso es trabajo en una versión 2. Carga y latencia. Las pruebas de carga realizadas el 30 de abril nos muestran los siguientes resultados, que incluyen un write P95 de 14.45 milisegundos, un throughput de 712 escrituras por segundo y una tasa de errores de 0% por cada 1000 escrituras. Todas estas métricas pasan cómodamente los rangos objetivos que habíamos propuesto. También tenemos un WebSockets Handshake con una mediana de 59 milisegundos contra un objetivo de 500, el cual también pasa. Es importante mencionar que durante el desarrollo del proyecto tuvimos una incidencia complicada de resolver en Torch Audio, una librería en Python. Una vez resuelta esta incidencia, el sistema ahora ya sostiene la tasa objetivo sin degradación de latencia con respecto a WebSocket Throughput sostenido en streaming. ¿Vale? Y por último, tenemos una conexión WebSocket instantánea que en mediana está un 8.5 veces por debajo del límite. Costos. Sobre estos costos, el sistema instrumenta un cost tracker en cada llamada a OpenAI. Expone un endpoint de backend con desglose por servicio y por modo e implementa caching agresivo de embeddings en Redis para evitar llamadas redundantes. Eso es lo que construimos. Pero lo medido es más limitado y vale la pena ser explícito. El documento de análisis de costos modela un costo por consulta en tiempo real de entre 25 y 28 centavos de dólar. Pero esa cifra es una proyección del modelo de costos, no un promedio observado sobre sesiones reales completadas. El documento lo declara así literalmente. La reconciliación con la facturación real de AWS, junto con una interfaz de visualización para el médico administrador, están identificadas como pendientes y son una prioridad para la versión 2.
Pasemos ya a la parte final, que es una reflexión honesta. Esta sección, como bien lo mencioné, es deliberadamente honesta. Un proyecto que solo cuenta sus victorias no demuestra aprendizaje real. Entonces, ¿qué funcionó? Hay tres decisiones particularmente acertadas en orden de impacto. Primero, la estrategia multitir de modelos LLM, que ya mencionamos, está documentado en el ADR 001. Permite utilizar GPT-4o como baseline para extracción crítica, GPT-4o mini para validaciones secundarias como la diarización lingüística, optimizando costos sin sacrificar la calidad donde importa. Segundo, utilizar ChromaDB en local en lugar de Pinecode eliminó el costo operacional recurrente sin impacto perceptible en la latencia para el volumen actual. Tercero, la diarización híbrida con validación LLM. Alcanzó 87% en streaming y 92% en refinamiento batch sin necesidad de GPU, y demostró que para dos hablantes en un contexto ordenado no hace falta tener Pynote y todo su peso. Lo que no funcionó como se esperaba. Tres cosas quedaron por fuera del scope o resultaron menos útiles de lo esperado, ¿no? Primero, la generación automática de la nota SOAP. El modelo de datos del expediente médico tiene los campos SOAP para ser la nota estructurada, y la extracción en vivo provee toda la materia prima, pero el paso final, que es orquestar un LLM para producir el borrador SOAP a partir de la transcripción y la extracción consolidada, quedó fuera del alcance de esta versión 1 por restricciones de tiempo. El día de hoy el médico ve la extracción y la transcripción consolidadas, pero no un SOAP listo. Es prioridad 1 para la versión 2 y técnicamente es una composición de piezas que ya existen. Segundo, la dependencia del API de Whisper para la latencia. La transcripción en Screaming va del API de OpenAI. Eso significa que estamos atados a su latencia y a su costo variable. Migrar, por ejemplo, a Faster Whisper local reduciría ambos significativamente y es un candidato claro para la versión 2, pero requiere validar que la calidad en español médico se sostenga. Tercero, observabilidad e interfaces de administración. Tenemos logs estructurados y métricas in process, incluyendo un endpoint de costos completamente funcional en el backend, pero no construimos la interfaz de visualización, ni dashboard de costos en el frontend, ni Grafana, ni Prometheus. Hoy auditar costos o debuguear un issue requiere consultas directas en la API o al log. Es aceptable para este MVP, pero sería un bloqueante en producción con varios consultorios. Lecciones aprendidas. Tenemos 4 lecciones transferibles. Primera, para la fase de MVP, Prompt Engineering Confuse Shot vence a Fine Tuning. Se iteraron 12 versiones del System Prompt hasta lograr un JSON consistente, y eso le tomó a la inteligencia artificial que lo desarrolló un par de horas desarrollarlo. Fine tunear un Llama 3 habría sido muchísimo más tardado. Entonces, como recomendación general, podemos prototipar con prompting y ya posteriormente escalar con fine tuning solo si el caso lo justifica. Segunda, el cost tracking no es una feature, es un requisito no funcional. Instrumentar costo por llamada desde el día 1 permite descubrir desviaciones temprano y construir alertas y políticas de degradación encima. La interfaz de visualización puede esperar, los datos no. Tercero, el RAGAS detecta problemas de fidelidad que los test unitarios no ven. La métrica de faithfulness mide específicamente si la respuesta está respaldada por el contexto recuperado, y eso es exactamente la propiedad que importa en un dominio clínico. En cualquier proyecto LLM futuro, los umbrales RAGAS van como Quality Gate en CI/CD desde el día 1. Y cuarta, la arquitectura en tiempo real se diseña desde el inicio, no se agrega después. Construir el sistema directamente sobre WebSocket fue lo más caro al principio que un flujo batch tradicional, pero retrofitear streaming a un sistema batch hubiera sido prohibitivo. Las piezas críticas, que es el BAD del lado del cliente, el Intelligent Buffering, el Entity Matching, el Event Buffer en Redis, solo encajan limpio si están en el diseño original. Roadmap de la versión 2. Para esta versión, en orden de prioridad, tenemos generación automática del borrador SOAP, a partir de la extracción consolidada, completando la propuesta de valor de el médico cierra y la documentación está hecha. También tenemos la migración a Faster Whisper local para reducir la latencia y eliminar el costo variable de la API. Y también tenemos como prioridad alta
el desarrollo de dashboards de costos en el frontend, consumiendo el endpoint que ya existe, adicionalmente de agregar observabilidad como por ejemplo Langfuse y Grafana. Ahora, como prioridades medias a largo plazo, tenemos la implementación de multitenancy con autenticación federada para que múltiples consultorios utilicen el sistema con separación estricta de datos. Tenemos también el soporte multimodal con GPT-4 Vision para procesar radiografías, fotos de lesiones, alertas clínicas más ricas basadas en el historial completo del paciente. Y por último, alertas clínicas más ricas cruzando el historial completo del paciente que ya tendremos cargado en el sistema. Y bueno, esto fue MedRecord, el repositorio completo, los 100 ADRs, el informe consolidado del entregable y los reportes RAGAS de carga ya están disponibles en GitHub en el enlace que aparece en la pantalla. Muchas gracias por su atención, quedo a su disposición para preguntas técnicas.